Hay funerales donde la gente llora y hay otros donde nadie se quiere acercar. El día que fui al velatorio de esa mujer entendí que no todos los cuerpos están realmente en paz, porque a veces lo más inquietante no es la muerte, es lo que queda después. Esto es Relatos de Punta Lara. La noticia me llegó como llegan esas cosas, sin contexto, sin explicación, casi un comentario al pasar. Se murió la vieja del fondo, la que hacía cosas. No dijeron bruja, no hizo falta. En el barrio todos sabían de quién hablaban. Una mujer que no se mezclaba con nadie, que vivía en una casa medio caída, rodeada de plantas que nadie más tenía. Que, según decían, ayudaba, pero también hacía trabajos que no todos querían nombrar. Y cuando alguien así se muere, la curiosidad pesa más que el sentido común. No fui el único que pensó eso, pero cuando llegué, entendí rápido que no todos estaban dispuestos a sostener esa curiosidad hasta el final. El velatorio no era una sala común. No había luces blancas ni sillas ordenadas, era la misma casa. La puerta estaba abierta, pero no del todo, como si invitaran, pero con duda. Empujé despacio, entré. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No era el silencio normal de un velatorio. No era llantos, ni murmullos, ni rezos. Era un silencio contenido, como si todos los que estaban ahí estuvieran evitando hacer ruido. Había poca gente, menos de 10 personas. Algunos parados contra la pared. Otros sentados con la mirada fija en cualquier cosa menos en el centro del lugar. Porque en el centro, ahí estaba el cajón. Y nadie se acercaba, nadie. No era algo que se dijera, pero se notaba. Había un espacio vacío alrededor, como si el piso marcara un límite que nadie quería cruzar. Me quedé quieto unos segundos, observando, y ahí fue cuando empecé a notar los detalles. El aire no olía como debería. No era el típico olor a flores o a encierro. Había algo más, un olor a hierbas fuerte, pero mezclados con algo húmedo, denso, como madera vieja o algo que no termina de pudrirse. Era sutil pero constante, y mientras más respirabas, más lo sentías. Las paredes estaban cargadas, no sé cómo explicarlo mejor. No estaban vacías, había cosas colgadas, pequeñas, objetos que no parecían decoración. Amuletos, cintas, figuras hechas con materiales que no reconocí. Y velas negras varias, algunas consumidas hasta la mitad, otras recién encendidas, pero ninguna colocada de forma prolija. Era como si estuvieran ahí por una razón, no por costumbre. Una mujer pasó al lado mío, no me miró, no saludó. Salió directo hacia la puerta y se fue, sin despedirse de nadie. Y no fue la única. Cada tanto, alguien más hacía lo mismo. Entraban, miraban de lejos y se iban rápido, como si ya hubieran visto suficiente, o como si no quisieran ver más. Volví a mirar el cajón, seguía igual. Solo, intocado, ni una mano apoyada, ni una flor encima, nada. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que no había pasado antes en ningún velorio. No era respeto y ni siquiera dolor, no era miedo directo, era otra cosa, era evitar. Como si todos supieran algo y hubieran decidido sin decirlo, no cruzar ese límite. Di un paso adelante. Nadie dijo nada, pero lo sentí. Las miradas no de frente, de reojo, como si no quisieran intervenir, pero tampoco aprobar. Y ahí entendí, no había una barrera física, pero había algo que todos estaban esperando, un espacio alrededor del cajón que nadie se animaba a romper, un perímetro invisible y yo estaba a punto de cruzarlo. Di un paso más y aunque nadie dijo nada, el ambiente cambió. No fue algo visible, no hubo reacción directa, pero se sintió como cuando entras a un lugar donde no deberías estar. Y todos lo saben. Seguí avanzando igual, despacio. El piso crujía bajo mis pies, y ese sonido, en ese silencio, parecía demasiado fuerte, como si estuviera rompiendo algo más que el aire. El cajón estaba a pocos metros, y cuanto más me acercaba, más claro se volvía el olor. Ya no era solo a hierbas, había algo más, algo metálico, pesado, como si el aire estuviera cargado. Me detuve un segundo, no por miedo, por una sensación, esa incomodidad rara que no viene de lo que ves, sino de lo que intuís, y aún así seguí. Cuando estuve lo suficientemente cerca miré adentro, y ahí fue cuando entendí por qué nadie se acercaba. El cuerpo no estaba como debería.
No había signos evidentes, no había algo grotesco. Era otra cosa, la postura, las manos, no estaban relajadas, no estaban sueltas, estaban tensas. Los dedos apenas curvados, como si en algún momento hubiera intentado cerrar algo o sostener algo, y se hubieran quedado así. Pero lo peor no eran las manos, era la cara. No tenía expresión de descanso, no tenía esa quietud que uno espera. Había algo presente, como si no se hubiera ido del todo, como si el cuerpo todavía estuviera ocupado. Me incliné apenas sin tocar nada y en ese momento lo sentí. No lo vi, ni siquiera lo escuché claramente, pero lo sentí. Un cambio mínimo en el aire, como una presión, como cuando alguien se acerca demasiado a vos. Y lo percibí sin mirarlo. Me quedé quieto, escuchando, y entonces un sonido muy leve, seco, corto, como un pequeño golpe. Desde adentro, ni fuerte ni claro, pero imposible de ignorar. Me alejé medio paso sin darme cuenta. Miré alrededor. Nadie reaccionó, mejor dicho, nadie quiso reaccionar. Porque algunos lo habían escuchado, estoy seguro. Lo supe, por cómo evitaban mirar, por cómo uno de los hombres cerró los ojos, apenas un segundo más de lo normal, como si estuvieran esperando que no vuelva a pasar. Pero volvió, esta vez más suave, más arrastrado, como si algo se acomodara. Tragué saliva y volví a mirar el cuerpo. Todo estaba igual, en apariencia, pero ya no era lo mismo, porque ahora sabía que no era solo una sensación. Había algo ahí, algo que no encajaba, algo que no debería estar pasando. Y fue en ese momento, cuando lo noté. Los dedos no estaban en la misma posición, no era un movimiento claro, no fue algo que pudiera señalar con certeza, pero no estaban igual. Era mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Suficiente para entender que el problema no era el miedo de la gente, no era superstición, no era sugestión, era otra cosa, algo que todos ahí ya habían decidido no enfrentar y yo acababa de meterme justo en el centro. No dije nada, no me moví enseguida, porque en ese momento entendí algo que nadie había explicado, pero todos sabían, eso no había empezado recién. Ya había pasado antes, respiré hondo, y sin dejar de mirar el cajón hablé en voz baja. ¿Hace cuánto está así? No miré a nadie en particular, pero alguien respondió desde atrás, una voz seca, gastada. Desde que la trajeron. Giré apenas. Era un hombre mayor. Estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. No parecía sorprendido. No parecía asustado, parecía resignado. No la velaron en otro lado. Nadie quiso. Volví a mirar el cajón. ¿Por qué? El hombre tardó en responder. No porque no supiera, sino porque no quería decirlo. Porque no era un velorio. Esa frase quedó flotando, pesada, como si todos en la sala ya hubieran escuchado más de una vez. Entonces, ¿qué es esto? El hombre suspiró, y por primera vez me miró directo. Lo último que tenía que hacer. Sentí un frío en la espalda. ¿Qué cosa? No respondió enseguida. Miró el cajón y después dijo más bajo aún. Ella no trabajaba solo con otros. También trabajaba con ella. No hizo falta que explicara demasiado, pero igual lo hizo. Hay cosas que no se terminan cuando uno se muere. Y hay gente que se prepara para eso. Tragué saliva. ¿Prepararse cómo? El hombre negó levemente con la cabeza. No todo se dice. Pero lo que sí te puedo decir es que nadie acá se acerca. Porque no sabemos si ya terminó. Miré otra vez el cuerpo. Todo seguía igual. Y sin embargo ya no lo veía igual. ¿Y si no terminó? La respuesta fue inmediata. Entonces no hay que interrumpir. Un silencio más pesado cayó sobre la sala. Nadie discutió, nadie cuestionó, porque todos ya habían elegido. Mantener distancia, esperar, no intervenir. Me quedé unos segundos más, sin saber bien qué hacer, sin querer acercarme más, pero tampoco queriendo irme. Hasta que pasó un sonido, más claro que antes, un leve golpe, desde adentro del cajón. Esta vez nadie pudo ignorarlo. Alguien soltó un suspiro corto, otra persona se persignó, pero nadie se movió. Nadie se acercó porque ya no era duda, era certeza. Eso seguía pasando y entendí por qué nadie se acercaba. No era miedo a la muerte, era miedo a interrumpir algo que todavía no había terminado. Di un paso atrás, después otro, sin dejar de mirar.
hasta que sentí que ya estaba lo suficientemente lejos. Y entonces me fui, sin despedirme, sin mirar a nadie. Salí de la casa y el aire de afuera me golpeó distinto, más liviano, más real, pero no del todo, porque antes de cruzar la puerta, miré hacia atrás una última vez, y en ese segundo, no sé si fue la luz, no sé si fue mi cabeza, pero el cajón ya no estaba exactamente como antes, y eso fue lo único que necesité para no volver nunca más. Y si alguna vez estuviste en un lugar donde sentiste que no tenías que estar, te leo en los comentarios. Buenas noches y cuidado en donde te metes.